Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Minería Responsable. Estamos transmitiendo acá desde los estudios de Agricultura Televisión. Recordarte que estamos todos los días martes a las 20 horas a través de esta plataforma que es, como te decía, Agricultura Televisión, y el mismo martes a las 22 horas a través de Radio Agricultura en el 92.1 y también en Zapping en la señal 182. Hoy día tenemos el gusto, tengo el honor de estar con don Baldo Procurica, a quien le doy la bienvenida y le agradezco el tiempo que nos está dedicando acá a Minería Responsable. Hola, ¿cómo está, Claudio? Don Baldo, ex diputado por Atacama, ex senador por Atacama, ex ministro de Defensa entre el año 2018 y 2022 y ex ministro de Minería en el periodo del presidente Sebastián Piñera entre el 2018 y el 2020. Ese es el currículum, el gran currículum que tiene don Baldo Procurica, a quien le reitero mis agradecimientos por estar acá con nosotros. Don Baldo, ¿qué opina usted que estuvo en la minería y en el máximo puesto respecto a la minería, ¿no es cierto?, que es el ministerio? ¿Qué opina usted de la minería del 2023? Bueno, la verdad es que yo creo que Chile, que es un país minero de antes de que llegaran los conquistadores, tiene tremendos desafíos en la minería, especialmente tomando en cuenta todo lo que significa el cambio climático, el calentamiento global. Chile debe aportar al mundo los minerales que permitan enfrentar esa realidad. Y ese es el litio, eso es el cobalto, eso es el cobre, con mejorar sus condiciones de productividad, generar mejores realidades para producir un cobre limpio, un litio con menos agua y en general generar mayores réditos para el Estado de Chile, porque como dijo un expresidente del Perú, los países como los nuestros deben hacer esfuerzos especiales para poder trabajar sus recursos naturales y evitar que tengamos la pobreza sobre la tierra y la riqueza bajo la tierra, que es la realidad que tenemos muchos países de América y que yo creo que tenemos que superarla por el camino que Chile ha ido tomando. Chile es un país que es una potencia minera, es un ejemplo para muchos países del mundo y yo creo que hoy día, lamentablemente, Claudio, tiene algunos problemas serios en materia de productividad. Por ejemplo, Codelco, estamos teniendo un problema extraordinariamente serio. Renunció Andrés Ugarret, que creo que es una pérdida enorme para Codelco. Andrés es un profesional de primera, que tiene conocimiento, que tiene currículum y que además de eso le ha dado al país muchas satisfacciones, entre otras el rescate de los mineros, ¿no? Pero lo que tenemos hoy día es un Codelco que está produciendo hoy, Claudio, menos cobre que lo que produjimos en el 2020 en plena pandemia. Ahora, ¿a qué cree usted, don Baldo, que se debe esta baja, en la productividad? Bueno, yo creo que hay distintos factores y yo no pretendo en esto buscar responsables ni nada de eso, sino que solo analizar los elementos que hoy día hacen que Chile, en una situación normal, esté produciendo menos de lo que lo producimos en plena pandemia. En plena pandemia, Claudio, Chile no paralizó ni un día la minería. Exacto. Y eso sin sacrificar la salud de los trabajadores, que nunca fue en contagio superior al 3%. Muchos países mineros del mundo nos pidieron esos protocolos, que los hicimos con el doctor Mañalich, con el doctor París, con las empresas privadas y del Estado, para que Chile no paralizara, a pesar de que parlamentarios y autoridades hicieron lo posible para que paralizáramos, ¿no? Pero eso no ocurrió y eso significó un gran rédito desde el punto de vista de los ingresos para el país y de la productividad. Ahora, tú me preguntabas, y creo que son varios los elementos que hacen que la productividad en Codelco especialmente haya bajado a los niveles que estamos hoy día, y por eso los aportes que Codelco le está haciendo al Estado han bajado 62%. Que es un tremendo número, eso quería comentar, esa baja de un 62%. Esto es una catástrofe, porque Codelco de 1.727.000 toneladas que produjo el 2020,
El 2021 produjo 1.727.000 y el 2022 1.445.000. Y la verdad que estamos a niveles muy, muy complejos. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, Chile tiene yacimientos muy antiguos, ¿no? Yo dije en algún minuto tiene minas muy viejas y me dijeron no lo repita más, pero son yacimientos muy antiguos. Cambiemos los conceptos. Hay algunos que tienen más de 100 años y por eso Codelco se embarcó en lo que se ha denominado los proyectos estructurales, que significan una inversión de aproximadamente unos 24.000 millones de dólares. Esto para dimensionar, porque cuando uno habla de estas cifras es difícil hacer una dimensión. Esto es un cuarto de lo que le costó al hombre ir a la luna. Y estamos hablando de proyectos que son gigantescos, ¿no? Y esto, disculpe, don Baldo, y estos son para modernizar. Estos proyectos son para mantener la producción de Codelco, no para mejorar, para mantener. Para mantenerla para solamente. mantener. ¿Y esto por qué? Porque con el tiempo estamos hoy día excavando más profundamente y estamos casi doblando o muchas veces más que eso la cantidad de material estéril que tenemos que sacar para sacar la misma cantidad de cobre. Eso significa, ¿no?, que cada día estamos trabajando minas de menor ley. Imagínate que hace 50 años atrás, 40 años atrás, teníamos minas de 3%, de 4%. ¿Y hoy día? Y hoy día estamos trabajando minas de 0,30. El promedio es 0,60, pero yo creo que eso hace que esto sea más difícil. Y por otro lado, yo creo que tenemos, y lo decía hoy día un artículo de un medio de comunicación, la permisología. Hoy día hay que tener más de 750 permisos para poder iniciar una faena minera. Y eso, además... Esos 700 permisos también llevan... Hay un plazo entre medio, digamos. Por supuesto. ¿Eso quiere decir cuánto? ¿6 meses? ¿1 año? Mira, yo creo que mucho más que eso. Y agrego un elemento más. Hoy día se ha profesionalizado la oposición a los proyectos mineros. Hay gente que ha hecho de esto una profesión y una suerte de ingresos a costa de estos proyectos, causándole, en primer lugar, un daño a la empresa que quiere invertir, pero especialmente un daño a regiones y al país completo que no puede iniciar faenas que podría tener en este minuto. Y pongo un ejemplo. Como tú decías muy bien, yo fui parlamentario mucho tiempo de la región de Atacama. La región de Atacama sigue siendo la región que tiene más proyectos mineros del país, 74.000 millones de dólares en proyectos. Todo paralizado. No hay proyecto que fructifique, que las comunidades indígenas, que el medio ambiente, que las comunidades aledañas. Siempre hay alguna razón para que estos abogados que todos conocemos, que pululan por el país con maletines repartiendo tarjetas a ciertas comunidades, empieza algún proyecto y se dejan caer y van a los tribunales y van a las distintas organizaciones y hacen que esta permisología haga terminar que estos proyectos no caminen. Y lo que tenemos que hacer de verdad, y tú me preguntarás, bueno, usted fue ministro de Minería, ¿qué es lo que hizo? Bueno, lo que hicimos nosotros fue sacar muchos proyectos a través de una oficina especial que le ayudaba a los inversionistas no a dejar de cumplir con la ley, sino que a cumplir con la ley, pero a hacer que estos trámites no se demoraran años en poder fructificar. Sí, porque son años de demora, no Así son es. 6 meses ni un mes, son años. Claudio, voy a poner un ejemplo. Por favor. Uno de los temas que el gobierno ha planteado para el tema del litio, que es un temazo a nivel mundial, el litio producto y que está a la puerta de la electromovilidad, es crear una empresa nacional del litio. Nosotros hicimos un cálculo exacto de lo que a nuestro juicio se va a demorar una empresa nacional del litio en producir el primer gramo de litio. 11 años al menos. Y por lo tanto, uno de los temas que yo le critico a este programa del gobierno es que no considera un elemento que es básico en esta materia, que es la urgencia de tomar medidas. Nosotros con el litio tenemos que hacer al menos 3 cosas. Primero, aumentar la producción. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un elemento que hoy día o que en el futuro próximo va a tener un valor alto, no significa que eso va a ser permanente.
Yo les contaba hace un tiempo atrás que fui a un programa de radio cuando era ministro de Minería y era de estos que podían llamar por teléfono a las personas. Para interactuar. Y me llamó una señora y me dijo, ministro, yo quiero hacerle una propuesta. ¿Por qué no guardamos el litio? ¿Para qué lo vamos a explotar? Guardémoslo porque eso puede ser una reserva para nuestros nietos. Una buena voluntad. La verdad es que ese es un error tremendo porque el litio va a tener sus mayores valores cerca del 2025 hasta el 2030. Y por eso que nosotros como gobierno, el gobierno del presidente Piñera, hizo licitaciones para aumentar, a doblar la producción de litio. ¿Qué ocurrió? El gobierno actual apenas asumió, echó abajo esas licitaciones y solo por ese tiempo, porque ya llevamos 1 año y medio, Exacto. se ha perdido más de $1.000 millones que podría haber recaudado el Estado si hubiera ido adelante con esas licitaciones. Tenemos en el litio que aumentar considerablemente la participación de Chile en el mercado del litio. Chile tiene una condición muy importante. Hoy día es el segundo productor, hemos perdido esa condición de ser el primer productor de litio del mundo y ojalá la podamos recuperar a través de las empresas actuales y las empresas nuevas. Nosotros planteamos en nuestro gobierno la posibilidad de aumentarles las cuotas a las que están hoy día y agregar otras más privadas y también el Codelco y Enami. Codelco y Enami, Claudio, tienen pertenencias de litio desde hace 40 años y nunca la han trabajado. Parece increíble, pero es así. No entiendo por qué esa falta de visión o falta de voluntad política también puede ser, ¿o no? Lo que pasa, Claudio, es que yo creo que estamos frente a personas y autoridades que sobrevaloran la participación del Estado en las actividades económicas, que no se descarta. Yo creo que el Estado debe participar. De hecho, en la minería chilena hay empresas mineras del Estado, Codelco y Enami, y hay empresas privadas. Perú, que es el segundo productor de cobre del mundo, no tiene empresas del Estado, tienen puras privadas. Privado. Nosotros somos partidarios de que existan empresas públicas y también empresas privadas, pero que no sea totalmente dominado por el Estado, porque la verdad es que aparentemente que el Estado esté presente en toda una actividad económica podría ser la seguridad de que tenga una mayor rentabilidad el fisco desde el punto de vista económico, pero eso no necesariamente es así. La mejor prueba es la que te estoy diciendo de Codelco, que ya lleva bastante tiempo desde que renunció Andrés Ugarré, todavía no se ha nombrado un presidente ejecutivo para la principal empresa del país, ¿no? Don Baldo, no quisiera, a propósito de todo lo que estamos conversando y lo que nos está contando, a usted como ministro, como exministro, ¿qué cree usted que le faltó impulsar? ¿Le hubiera gustado ponerle un poco más de pala, digamos? Claudio, los tiempos en la política cuando cambian es importante poder recordar lo que ocurría cuando nosotros fuimos gobierno. Y voy a poner 3 ejemplos en 3 áreas, ¿no? Por ejemplo, en la ley de la salud. Nosotros tuvimos una oposición no solo política, sino que del colegio médico, de los partidos que hoy día gobiernan, ¿no? Brutal. No nos dejaban hacer nada. Todo era una oposición en los tribunales, era una oposición en el Parlamento donde no teníamos mayoría, era una oposición en los medios de comunicación. En materia de salud, hace una semana atrás, la Organización Mundial de la Salud le hizo un reconocimiento a Chile por haber sido uno de los países del mundo que mejor manejó el tema del COVID. Y eso hoy día es reconocido por todo el mundo. Sin embargo, el doctor París y el doctor Mañalich no solo recibieron la crítica y la oposición brutal de la oposición de la época y del colegio médico, sino que se les presentaron querellas criminales, querellas en los tribunales de justicia. Al menos el doctor París tenía casi 14 querellas por distintos delitos. Judicializando absolutamente todo. Absolutamente todo. Y en esta materia, en la materia minera, también pasó lo mismo. En esta materia, cuando quisimos dar paso, tuvimos una oposición tremenda. Por ejemplo, te ponía el caso del periodo en que estábamos con el tema de la pandemia, recursos de protección, proyectos de ley, proyectos de acuerdo en el Congreso para paralizar
por meses la actividad. O sea, tuvimos una férrea oposición a cualquier cambio que se le pudiera hacer. Hay algunos que plantean modificar la actual situación que tiene el litio en la legislación vigente. Hoy día, porque a veces la gente no lo sabe, hoy día, en virtud de la Constitución del año 80 y de la legislación vigente, el litio es propiedad del Estado. Don Baldo, o sea, no se puede concesionar. Disculpe, quedémonos con eso, con el tema del litio, y vamos a una pequeña pausa comercial, que ya nos están avisando que tenemos que ir a ese corte, y sigamos y retomemos con el tema del litio. Somos AVA Montajes. Resaltar y posicionarnos en mercados tan gravitantes como ingeniería, construcción, montaje en la gran minería y plantas químicas. Somos AVA Montajes. Hola. Soy Sonia, la relatora de Mindclass creada con inteligencia artificial. Mindclass es la empresa líder en capacitación online del sector minero. Contamos con tecnología de primera línea que nos ayudan a impactar positivamente los procesos de acreditación en faena y formación de la industria minera. Conoce más de nosotros en mindclass.com. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable. Recuerden que estamos con don Baldo Procurica, ex ministro de Minería en el periodo de 2018 al 2020, y quedó pendiente esta interesante conversación, don Baldo, respecto del litio estábamos hablando. Retomemos un poco el tema antes de que fuéramos a pausa. Claudio, la verdad es que a veces se habla mucho del litio, pero se sabe poco. El litio es una sustancia no concesible en Chile desde los años 80. Ahora, disculpe, don Baldo, ¿qué significa para que seamos pedagógicos ante las cámaras y ante la gente que nos está escuchando en la radio? Esto significa, concesible, ¿qué significa? Esto significa, Claudio, que por ejemplo, hoy día con el cobre, con el hierro, con la plata, con el 99% de los minerales del país, si mañana una empresa o un particular quiere explorar o explotar una mina de cobre, una mina de hierro, lo que hace es solicitar una pertenencia minera, constituir posteriormente esa pertenencia, ir adelante con la exploración por un tiempo y después con la explotación. Eso no se puede hacer con el litio es de propiedad del Estado y hoy día está establecido que el litio solo puede ser trabajado por el Estado, por las empresas del Estado. Y finalmente con un apéndice que son los contratos especiales de operación del litio, que al igual que el petróleo, tienen un monopolio del Estado. En Chile, el uranio, el litio y el petróleo tienen esta condicionante que a mi juicio no se explica. Yo cuando era senador invité a quienes hicieron esta normativa en donde el litio es no concesible, y ellos me explicaron que en la oportunidad cuando esta ley se hizo pensando que el litio se iba a utilizar para la bomba atómica. Y por lo tanto se estableció este monopolio para el Estado con la finalidad de que no tuviera una expansión para los privados. Pero la verdad es que esta condición creo que es única en el mundo. Ni siquiera Bolivia u otros países que tienen litio, Argentina, no tienen esta condición. A propósito de todo esto, ¿qué opina usted entonces de la actual política del litio? ¿Le cambiaría algo, por ejemplo? Bueno, la política, en primer lugar, yo creo que es bueno que tengamos una política nacional del litio, pero la política que ha anunciado el gobierno tiene de dulce y de agraz. Y voy a partir por esto último. Y es que pareciera que esta política cae en este llamado de la abuelita que me hizo a la radio de decir que ¿por qué no guardamos el litio? Porque en primer lugar establece una participación muy importante del Estado, crea
la idea de la Empresa Nacional del Litio, que yo no comparto. Yo creo que el Estado puede participar de la exploración y de la explotación de litio con Codelco y con la ENAMI, que son empresas del Estado. ¿Para qué crear una Empresa Nacional del Litio que va a significar contratación de muchas personas, que va a significar una creación jurídica, porque tiene que crearse por ley, pero además de eso, porque como te dije recién, si uno hace un cálculo, si se creara hoy día la Empresa Nacional del Litio, se demoraría más de 10 años recién en producir el primer gramo de litio. Y este es un tema urgente, ¿Seguro? Claudio, porque la verdad es que el litio tiene hoy un precio fantástico. El litio subió en 3 años una cantidad enorme. Imagínate que en Chile se exportaron el 2020 $800 millones en litio. El 2022 se exportaron 7.762 millones. O sea, estamos hablando de cifras impresionantes, ¿no? El 13,3% del total de las exportaciones mineras son el litio, y antes no significaban eso. ¿Y esto por qué? Porque el litio subió de $11.800 el año 2020 a 87.000 la tonelada del 2022. O sea, estamos hablando... Son unas cifras realmente extraordinarias. ¿Por qué? Por el tema de la electromovilidad. Pero esto no va a ser para siempre, porque el litio es reciclable. Porque hay otros actores que, producto de este valor, están entrando al mercado del litio, y el litio no es un bien escaso. Bolivia, Argentina, China, otros países, Estados Unidos, tienen litio. También tienen... Y por lo tanto, en la medida de que estos valores se mantengan, van a entrar nuevos actores, pero además de eso, el litio hoy día tiene un boom por el tema de las baterías para los vehículos eléctricos y para otros elementos como los celulares, como todos los elementos electrónicos que utilizan baterías de litio. Pero ya hay reemplazos. Los chinos están creando una batería de sodio, están creando elementos adicionales, y por lo tanto lo que tenemos que hacer, Claudio, con claridad, 3 elementos en el litio. En primer lugar, es aumentar la producción. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar esta ola que no va a durar para siempre. En segundo lugar, tenemos que hacer todo lo posible para subirnos en la cadena del valor. Esto significa que podamos ir adelante con hidróxido o lo más cerca de las baterías de litio. Y finalmente, también hacer que el litio se produzca con la menor utilización de agua posible continental, de tal manera de no afectar las napas subterráneas y otras que son de alguna manera establecidas como una alarma para la productividad, ¿no? Don Baldo, ustedes antes conversaban, en la conversación hablábamos de la intervención que tenía que estar entre el Estado y el particular, digamos. ¿Usted cree que Codelco es capaz de tener en sus manos la economía, por ejemplo, de este mineral, del litio? A ver, yo creo que Codelco tiene un montón de desafíos, dentro de los cuales está, en primer lugar, sacar adelante los proyectos estructurales, que son una labor faraónica. Pero además de eso, Codelco tiene varios elementos, y leí hace un tiempo atrás un informe que hizo Sesco respecto de los cambios en su gobernanza, los cambios en materia de fiscalización, los cambios en materia de lo que es el uso interno de los recursos y el tema de la productividad. Codelco se ha venido abajo en la productividad. Estamos hablando de disminuciones que son muy, muy peligrosas. Ha aumentado considerablemente, y eso no es responsabilidad de esta administración, pero ha aumentado considerablemente el endeudamiento que tiene la empresa. Precisamente eso dificultaría entonces, sería una traba para generar una buena administración con los particulares respecto del litio entonces, ¿no? Yo creo que Codelco tiene muchas responsabilidades y muchos desafíos como empresa para darle una nueva responsabilidad. Creo que la negociación con las empresas que hoy día producen litio, que son SQM y Albemarle, de más la pudo haber hecho la Corfo, como lo hizo, y aquí creo que es importante el vicepresidente Vitrán, que negoció en su oportunidad y lo hizo bien. Y yo creo que producto de eso,
hoy día los ingresos por concepto del litio y el precio también superaron a los aportes que le hace Codelco al fisco. O sea, estamos hablando de una condición que permite que sin estar con una presencia absoluta del Estado, como es lo que pretende esta fórmula que ha enviado el gobierno, sin hacer una presencia total del Estado, podamos obtener algo que es lo que queremos todos, izquierda, centro y derecha, que es que el fisco, los chilenos, puedan obtener el mayor rédito de estas riquezas naturales. Sí, porque la recaudación, en definitiva, es un número súper interesante. Así es. Yo creo que pensar en una mayor recaudación es legítimo y es razonable porque, te vuelvo a repetir, tener a la riqueza bajo la tierra y a la pobreza sobre la tierra, por supuesto que es inaceptable para todos los países como los nuestros. Esa frase la encontré muy buena. Me voy a quedar con ella, la voy a meter en mi disco duro, digamos. Don Baldo, hay un tema, bueno, hay muchos temas que se me están quedando, pero no quisiera perder esta oportunidad de tenerlo acá con nosotros en Minería Responsable para que pudiéramos tocar el tema del royalty. ¿Cierto? Hace poco se promulgó la ley del royalty y quedó finalmente en un 46,5%, sí. ¿no es cierto? Sí. A su criterio, a su buen criterio, ¿beneficia o perjudica la competitividad de Chile en comparación con otros países, don Baldo? Yo creo que la ley del royalty es, como todas, una ley que tiene de dulce y de agraz. En primer lugar, yo creo que, y vuelvo a repetir, soy de aquellos que piensa que los países como los nuestros tienen el derecho a poder tratar de maximizar los ingresos de sus recursos naturales. Pero esto tiene un límite. Y ese límite está dado por lo que estás planteando tú, que es la competitividad respecto de otros países del mundo. Y nosotros con este royalty nos pusimos en la cúspide de este impuesto. Estamos hablando de que estamos con un impuesto superior a Australia, a otros países que son nuestros competidores. Pero ese también... es el gran punto, que estamos en la cúspide, como usted dice, pero respecto de nuestros competidores. Así es. Pero también quiero ser súper claro, y como parlamentario de regiones mineras que fui por mucho tiempo, nosotros echábamos de menos y creemos con seguridad que parte de los recursos que el fisco recauda también quedaran en las regiones mineras. No es posible que las regiones mineras se queden con todo lo que significa la parte perjudicial de una actividad extractiva como esta y con muy poco de los beneficios. Y yo creo que el hecho de que tanto las regiones como las comunas que están en zonas mineras tengan un rédito, creo que es la parte positiva de este proyecto de ley. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos que prender una luz amarilla pasando a roja. No podemos seguir estirando el elástico con el tema de los impuestos, con un país que no crece, con un país que tiene baja productividad y sobre todo, Claudio, con un país que no ha establecido incentivos para que tengamos menores plazos en la permisología y un elemento muy importante que nosotros no tenemos y que tienen otros países mineros como Perú o como Canadá y como Australia, que es un incentivo a la exploración, Claudio. Te vuelvo a repetir, fíjate que hace más de 32 años que en Chile no se descubre un nuevo yacimiento de cobre. 32 años. Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que estamos cavando más profundo, que estamos teniendo que sacar más material y de baja ley, el doble para poder obtener la misma cantidad de cobre. Y por lo tanto, yo creo y echo de menos que junto con una normativa como esta hayamos incorporado algún incentivo a la exploración. Incentivo que yo creo que debiéramos tener para todas las empresas, tanto las empresas del Estado como las empresas privadas, de tal manera de que tengamos más exploración, que es muy cara. La exploración minera, Claudio, es muy cara y a muy largo plazo, además, el rédito. A muy largo plazo y con una cuestión muy crítica, que es que
de 10 proyectos que se exploran, solo uno o menos de uno logra después ser un proyecto productivo. Y eso hace que se pierda una cantidad muy importante de recursos. Sí, porque la apuesta en este caso de la empresa privada es bien alta, digamos. Así es. Porque efectivamente la ganancia, digamos a decir así, puede venir, pero 5 o 10 años más. Hay proyectos, por lo menos de los que yo conozco, que tuvieron 15 años sin sacar un centavo. Y a veces trabajando. Claudio, lo que pasa es que hoy día estamos en 3.8 dólares la libra de cobre, pero estuvimos 10 años en los años 70 a menos de $1. La gente a veces se olvida, estuvimos incluso hasta 0.60. La mitad de las empresas mineras de la gran minería perdía plata en ese tiempo. Y hoy día estamos a 3.8. Estuvimos a 4 y superamos 4. Pero estos tiempos no sé si se van a mantener. Las proyecciones de Cochilco y de otros organismos técnicos son que debiéramos mantenernos, tener por lo menos un periodo, un valle, ¿no? Pero yo creo que hay elementos que pueden atentar en contra de esto, como por ejemplo la minería acuática, subacuática. Ya hay mucha presión de parte de las potencias que tienen la tecnología para empezar a trabajar minerales en el fondo del mar. Eso puede significar que hayan descubrimientos de yacimientos que hagan bajar el precio del cobre. Don Baldo, realmente ha sido un gusto. Lamentablemente teníamos que ya cortar, estamos terminando el capítulo de hoy día, pero nos queda muchísimo que hablar del litio, muchísimo de hablar del royalty, y quisiera dejarlo invitado, si usted tiene en su agenda un tiempo para que nos vuelva a visitar acá en Minería Responsable, porque creo que es realmente importante que estos análisis que estamos haciendo respecto del litio, respecto del royalty, qué mejor que sean hechos que con un ex ministro como usted, para que nos vaya clarificando a la gente que está en la casa y a la gente que nos está escuchando en la radio, temas, como le digo, tan importantes como el litio y como el royalty. Le agradezco mucho su presencia acá con nosotros en Minería Responsable. Gracias a ustedes, Claudio, y la verdad las cosas quiero felicitarlos porque un país como el nuestro, cuya participación de la minería es tan importante, más del 11% del PIB del país es minería, y cada día con la presencia del litio, con la presencia del cobalto y los demás, que son un desafío para que el mundo entero pueda luchar en contra del cambio climático, para los autos eléctricos, para todo lo que son los artículos electrónicos que se utilizan. La verdad, el chileno de a pie sabe muy poco de minería, y al revés, cuando se habla de minería se la asocia solamente a la gran minería, y hoy día no hablamos de una minería que es extraordinariamente importante y de los problemas que está teniendo, por ejemplo, la ENAMI, que es una empresa de fomento de la pequeña y mediana minería. Más de 44 localidades, Claudio, viven casi exclusivamente del norte y del centro del país, viven casi exclusivamente de la pequeña minería. Bueno, de y todo eso, la verdad, es un capítulo extraordinariamente importante. Felicitarlos porque tienen un programa como este para que la gente pueda conocer, pueda saber un poco más de esta actividad que es extraordinariamente importante. Muchas gracias. Bueno, la idea obviamente es ser lo más pedagógico posible que se pueda, digamos, y por eso es que yo insisto en que me gustaría que tuviéramos otro capítulo para seguir ahondando en todo esto que es la minería responsable, ¿no? Ok, con todo gusto. Ha sido muy amable, don Baldo. Amigos, esto ha sido todo desde acá, desde Agricultura Televisión. Esto fue Minería Responsable.